Buenas con todos, profesora, compañeros. Hoy le vamos a hablar con mi grupo lo de que es microeconomía y macroeconomía. Estamos presentados por Kiera Nicole Chavarri Lamas, también mi persona, Panduro, Carlos Augusto, Granados Rojas, Daisy, y Roque Nicole Kiera. Aquí en la introducción, el presente estudio, el estudio busca determinar si las condiciones económicas actuales del Perú son favorables para el ingreso de un nuevo producto al mercado de bebidas no alcohólicas, específicamente en la categoría de gaseosas. El sector presenta una estructura oligopólica dominada por marcas consolidadas, donde el éxito de un competidor depende de factores del mercado que son, por ejemplo, los precios, costos, producción y pues, preferencias del consumidor, que desempeña generalmente en la economía el crecimiento del sector manufacturero, el empleo e inversión. Por ello, analizará una variable microeconómica y una variable macroeconómica para evaluar de forma exploratoria la viabilidad del negocio. Aquí, en la variable macroeconómica, el PBI, el sector de bebidas no alcohólicas mide el valor agregado generado por su producción, envasado y distribución de la manufactura, incluyendo efectos directos e indirectos en la cadena de suministros y en el empleo. En la variable microeconómica, el precio de las bebidas, de las gaseosas, bebidas que son las gaseosas, el valor y de equilibrio sobre la oferta, entre la oferta, que son más que nada el costo de producción, insumos y logística, y la demanda de consumidores, que es ingresos, preferencias, hábitos, institutos. Es un entorno oligopólico que funciona como principal mecanismo de ajuste. En la función microeconómica, según Parkin y Loria, en el 2010, el precio actúa como mecanismo regulador que lleva al equilibrio entre la oferta y demanda. Sube cuando la demanda supera la oferta y baja en caso contrario. La elasticidad, precio de la demanda, depende de la disponibilidad de sustitutos y del peso del bien y en el ingreso del consumidor. Aplicado al mercado peruano de gaseosas, el precio no es único factor. Incluyen el ingreso de los hogares, el crecimiento urbano, los sustitutos como el agua embotellada o bebidas funcionales. Del lado de la oferta, los costos de insumos, que son entre el azúcar y los envases, y la eficiencia en distribución que condicionan los precios. Este marco explica la constante inversión e innovación y y diferenciación del sector. Eh, la función macroeconómica, desde la perspectiva macroeconómica, por Ballido en el 2018, señala que el desempeño que sea como la manufactura debe analizarse relacionada con el contexto internacional, la política fiscal, monetaria y la demanda interna. En económicas pequeñas y abiertas, como la peruana, las fluctuaciones externas y las decisiones políticas internas que influyen directamente a las actividades productivas. Aplicado al subsector de bebidas no alcohólicas, producción refleja la demanda interna, la capacidad adquisitiva de los hogares y la estabilidad macroeconómica, que más o menos
sería la recuperación del consumo y crecimiento manufacturero y es favorable para nuevos productos, mientras que el periodo de contracción representan mayores riesgos. Aquí le vas a mi siguiente compañero. Revisión de información y estadísticas sobre la variable microeconómica en fuentes oficiales y medios especializados. La variable sería la demanda. Fuente uno: Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Un peruano consume en promedio 27,3 litros de gaseosas al año, siendo mayor en la costa y variando según el nivel socioeconómico. La categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un peso importante en la canasta familiar de Lima Metropolitana, el INEI de 2023. Estos datos muestran que el consumo está presente en la mayoría de hogares peruanos con diferencias regionales y socioeconómicas relevantes. En la fuente 2 tenemos Euromonitor International. El consumo per cápita de gaseosas aumentó de 47,4 litros en 2012 a 51,5 litros en 2017, más del 9%. En 2024, el mercado alcanzó aproximadamente 2.940 millones, con proyección de crecimiento anual de 4% hasta 2034. El crecimiento se mantiene sostenido, aunque con mayor competencia de categorías saludables. Fuente 3, Kantar Europlan Panel Kantar, mediante el seguimiento continuo de 5.000 hogares, indica que Inca Kola y Coca-Cola son de las marcas más elegidas por los peruanos. Hacia el segundo trimestre de 2025, el consumo masivo de hogares creció más del 2,4% en volumen y más del 5,1% en valor. Donde las bebidas representan el 13,9% del gasto total, la demanda se recupera consistentemente cuando mejora el poder adquisitivo de los hogares. En la fuente 4, Macrocónsul para Abresa y Nielsen IQ, las gaseosas representan el 57% del consumo de bebidas no alcohólicas, seguidas por energizantes el 15%, jugos 11% y agua embotellada 10%. Aunque siguen siendo de la categoría dominante, el consumo per cápita en Perú es bajo comparado con la región. Entre enero y abril de 2025, el consumo cayó en 1,1% en volumen, afectado por la competencia de bebidas funcionales y de bienestar. Presentación gráfica de las variables. La demanda de las gaseosas en el Perú entre 2015 y 2024 muestra un crecimiento moderado con fluctuaciones, partiendo de 51,5 litros per cápita en 2017 el monitor y el consumo se vio afectado por la pandemia en 2020. Se recuperó en 2021 y se estabilizó con leve crecimiento alrededor posterior, alcanzando alrededor de 53,8 litros en 2024. Los datos combinan información de Motor, Kantar, Warp e INEI, aplicando las tasas de variación del subsector de bebidas no alcohólicas. En el año 2015, el consumo por categoría de gaseosas por litros fue de 48,6. La varianza anual fue de 4,10% y la participación de las gaseosas en el gasto de bebidas en el hogar fue de 41%. En el año 2016, el consumo per cápita fue de 50,4, la varianza anual fue de 3,8 y la participación de las gaseosas en el gasto de las bebidas del hogar fue de 42%. En el año 2017, el consumo per cápita fue de 51,5, la varianza anual de 2,10 y la participación en los hogares del 43%. En 2018, el 59,3 fue el consumo per cápita, la varianza anual fue de 3,50% y la participación en los hogares del 44%. En 2019, el consumo fue de 54,5%, el consumo per cápita, la varianza anual del 2,30% y la participación en el gasto del hogar fue de 45%. En 2020 fue de 46,2%, la varianza anual llegó a 15,20% y la participación en el hogar 43%. En 2021 fue del 58,6%, la varianza anual del 26,80% y la participación en los hogares del 47%. Del 2022 fue del 61,1%, la varianza anual del 4,20% y la participación en los hogares del 51%. 2023, 59,2%, varianza anual menos 3,10% y participación en la gaseosa 54%. 2024, consumo per cápita 60,4%, varianza anual 2% y participación de la gaseosa 57%.
Consumo per cápita en el año, del Perú en el año 2015-2024. Como puede ver en el gráfico, el pico más alto fue en el año 2022, que fue el 61,1%, que fue la recuperación post pandemia, y el pico más bajo fue en el año 2020, que fue de 46,2%, que fue en la pandemia por el COVID-19. Y el consumo de per cápita del resto de años. Ahora le voy a pasar a mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la descripción de datos y análisis en los años posteriores. En el caso del año 2015, el consumo per cápita de gaseosa se ubicó en 48,6 litros, con un crecimiento del 4,1% respecto al año anterior. Las gaseosas representan el 41% del gasto de bebidas del hogar, el nivel más bajo de toda la serie, reflejo de una canasta de bebidas aún poco concentradas en esta categoría. En el año 2016, el consumo per cápita subió al 50,4% de litros, más el 3,8%, consolidando una tendencia de crecimiento moderado y estable. La participación de las gaseosas en el gasto de bebidas avanzó un punto porcentual al 42%. En el año 2015, el consumo per cápita alcanzó del 51,5 litros más el 2,1%, cifra que coincide con el dato ANGLA reportado por un Monitor International para este año. La participación de las gaseosas llegó al 43%, mostrando una desaceleración del leve del ritmo del crecimiento frente a los 2 años previos. En el año 2018, el consumo per cápita creció del 55,3 litros más 3,5%, uno de los ritmos de expansión más altos del periodo prepandemia. La participación de las gaseosas alcanzó del 44%, cifra que coincide con el dato reportado por Kantar World Panel para ese año. En el año 2019, el consumo per cápita llegó al 54,5 litros más el 2,3%, el nivel más alto antes de la pandemia. La participación de las gaseosas subió de a 45%, el techo de la etapa prepandemia, evidenciando un mercado maduro, pero aún en expansión. En el año 2020, el consumo per cápita cayó en 46,2 litros, una concentración de menos del 15,2%, asociada a las cuarentenas obligatorias por el COVID-19, que cerraron canales clave de consumo fuera del hogar. La participación de las gaseosas en el gasto de bebidas del hogar también retrocedió al 43%, ya que los hogares resignaron parte de su gasto hacia agua embotellada y productos de primera necesidad. En el año 2021 se registró el rebote más pronunciado de toda la serie. El consumo per cápita saltó al 58,6 litros, un gran incremento del más del 26,8%, impulsando por la reapertura económica y la recuperación del consumo de los hogares. La participación de las gaseosas se recuperó del 47%, superando ya el nivel prepandemia del 2019. En el año 2022, el consumo per cápita alcanzó su pico histórico del 61,5 litros, más 4,2%, el valor más alto de todo el periodo de 2015 al 2024. La participación de las gaseosas continúa en ascenso, llegando al 51% y superando por primera vez la mitad del gasto total en bebidas del hogar. En el año 2023, el consumo per cápita retrocedió al 59,2 litros, menos 3,1%, en línea con la desaceleración general del sector manufacturero de bebidas ese año. Sin embargo, la participación de las gaseosas dentro del gasto de bebidas del hogar siguió creciendo a 54%, lo que indica que aunque el volumen total del consumo se contrajo, las gaseosas ganaron terreno frente a otras categorías de bebidas. Y por último, en el año 2024, el consumo per cápita se recuperó al 60,4 litros, más el 2,0%, cerrando la serie con una tendencia positiva. La participación de las gaseosas llegó al 57%, su nivel más alto de toda la década, consistente con la reportado por el Macro Consult y Obresa, que ubican a las gaseosas
gaseosas como la categoría dominante dentro del consumo de bebidas no alcohólicas en el Perú. Ahora le paso a mi compañera Nicole. Ahora hablaré del punto número C, revisión de información y estadística sobre la variable macroeconómica en fuentes oficiales y medios especializados. La primera fue del INEI, las series históricas del PBI en la manufactura del 2025. El sector de manufactura representa el 13% del PBI nacional. Los alimentos y bebidas son igual al 25% del valor agregado manufacturero. Las bebidas no alcohólicas aportaron entre 1.5 y 1.7% del PBI manufacturero entre el 2015 y el 2024. En diciembre de 2024, la manufactura creció 11,85%, su mayor tasa del semestre. La fuente número 2 es del BCR, la nota de estudios 84 del 2023. El sector de manufactura tiene un peso de 12,4% en el PBI nacional. En 2020 el sector cayó 15,2% por la paralización de canales de distribución debido al COVID-19. En 2021 las bebidas no alcohólicas se recuperaron con 26,8%, el mayor rebote del periodo, y hubo una tasa de crecimiento promedio anual del sector del 6,5% en la última década prepandemia. La tercera fuente es de Macroconsult Abresa, un estudio sectorial del 2025. En 2023 el sector alcanzó su máximo histórico de 3,800 millones de litros producidos. En 2024 la industria creció un 18% acumulado respecto al periodo prepandemia del 2019. El impacto en el PBI, más de 2.000 millones en 2024. Efectos directos más indirectos. Y generó 83.000 empleos directos e indirectos y inversión de 1.000 millones en el 2017 y el 2024. La cuarta fuente es la de Produce y OGI, Estudio Sectorial de Bebidas No Alcohólicas del 2024. Creció promedio anual de 6,5% en la última década analizada y una producción del 2019 de 3,258 millones de litros, una composición del 59% de gaseosas, 24% de aguas y 17% en otros. 93% de la producción se destina al mercado interno peruano y es el subsector de mayor participación en manufactura por delante de textil y farmacéuticos. Ahora tenemos lo que es la presentación gráfica de la variable macroeconómica, en este caso lo que es el PBI, como se muestra en el año 2000, entre el año 2015 y el año 2024. En el año 2015 el PBI de manufactura fue del 3,3%, el sector de bebidas no alcohólicas fue del 4,1% y la producción de bebidas fue de 3.100 en millones de litros. El aporte del sector al PBI manufactura fue de 1,5%. En el 2016 fue del 4,0% la manufactura en el PBI y el sector bebidas no alcohólicas fue del 3,8%. El producto de bebidas en millones de litros fue de 3.200. El aporte del sector al PBI de manufactura fue del 1,5%. En el 2017 el PBI de manufactura fue del 2,5%, el sector de bebidas no alcohólicas fue del 2,1% y fue de 3.250 la producción en millones de litros, con un aporte del sector del PBI del 1,5%. En el 2018 el PBI manufactura fue del 4%, el sector de bebidas no alcohólicas fue de 3,5% y la producción de bebidas fue de 3.280 millones de litros, con un aporte del sector al PBI del 1,6%. En el 2019 fue de 2,2%, en el sector de bebidas no alcohólicas del 2,3% y la producción de bebidas en millones de litros fue de 3.258 millones de litros, con un aporte del sector al PBI de 1,6%. En el 2020 fue de el menos 13,4%. En el sector de bebidas no alcohólicas fue del menos 15,2%. En la producción de bebidas en millones de litros fue 2.760 millones de litros. Y en el aporte del sector al PBI fue del 1,4%.
En el 2021, el PBI fue del 17,9%, el subsector de bebidas no alcohólicas fue del 26,8%, la producción de bebidas fue de 3.500 millones y el aporte del sector al PBI de manufactura fue de 1,6%. En el 2022 fue de 1,6%, el subsector de bebidas no alcohólicas fue de 4,2% y la producción de bebidas fue de 3.650 millones con 1,6% en el aporte del sector al PBI de manufactura. En el 2023 fue el menos 6,3%, el sector no alcohólicos fue de 3,1% y la producción de bebidas en millones de litros fue de 3.800 millones. El aporte del sector al PBI fue de 1,7%. Y en el 2024 fue el PBI de 1,8%, el sector de bebidas no alcohólicas 2%, y la producción de bebidas millones de litros 3.742 con un aporte al sector del PBI del 1,7%. Como se puede ver aquí en la gráfica, muestra que el pico más alto fue el rebote post pandemia, ¿no? Del 26,8% en el año 2021 y el pico más bajo fue en el 2020 con el menos 15,2% debido a la pandemia y luego se muestra un crecimiento positivo regularmente estable, salvo en el año 2023. Ahora haremos lo que es la descripción y el análisis de los datos estadísticos que se encontraron en el periodo del 2015 al 2019. Como un crecimiento estable, el sector creció entre 2,1 y 4,1% con producción estable en 3.258 millones de litros. Refleja demanda interna sólida y un mercado maduro con consumo regular de gaseosas y aguas. En el 2020 fue la caída histórica por el COVID-19, mayor caída del periodo que que bajó a 2.760 millones de litros. Las cuarentenas cerraron restaurantes, eventos y puntos de venta que derrumbaron lo que fueron las ventas. En el 2021 ocurrió el rebote histórico de más 26,8%. La producción saltó de 3.500 millones de litros, superando los niveles prepandemia, impulsado por la reapertura económica y la recuperación del consumo de los hogares. En el 2023 hubo una contracción coyuntural, pero de producción. El PBI del sector cayó en menos 3,1%, pero la producción alcanzó su máximo histórico de 3.800 millones de litros. Las altas temperaturas del fenómeno del Niño dispararon la demanda de bebidas frías. En el 2024, la recuperación y consolidación, el sector creció un 2% y generó 2.000 millones de impacto en el PBI y el aporte del PBI manufacturero se consolidó en 1,7% con tendencia creciente de largo plazo. Bueno, yo voy a hablar sobre las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el análisis de la variable microeconómica demuestra que la demanda de gaseosas en el Perú se mantiene estable y con tendencia de crecimiento. A pesar de la caída registrada en 2020, el consumo logró recuperarse en los años siguientes, lo que evidencia un mercado con consumidores constantes. La variable macroeconómica muestra que el sector de bebidas no alcohólicas continúa siendo uno de los más dinámicos de la manufactura peruana. El crecimiento del PBI del sector, las inversiones realizadas y la generación de empleo reflejan un entorno económico favorable. En conjunto, ambas variables indican que existen condiciones económicas para el ingreso de un nuevo negocio de gaseosas. Sin embargo, será necesario diferenciar el producto para competir con las marcas ya posicionadas y responder a las nuevas preferencias de los consumidores. Y como recomendación, bueno, se recomienda iniciar el negocio, ya que el análisis de las variables microeconómicas y macroeconómicas muestra que existe una demanda constante de gaseosas y un sector con perspectivas de crecimiento. Sin embargo, antes de realizar la inversión, es importante elaborar un plan financiero que permita evaluar los costos, la rentabilidad esperada y los posibles riesgos económicos.
Asimismo, se recomienda implementar una estrategia de diferenciación que permita competir con las marcas ya posicionadas en el mercado. Para ello es conveniente ofrecer un producto innovador con una adecuada relación entre precio y calidad, además de desarrollar campañas de marketing que respondan a las nuevas preferencias de los consumidores y fortalezcan el posicionamiento de la empresa. Gracias.